Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a hacer el montaje sobre este Fiat Panda. Con la ayuda del manual y en un solo vistazo comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcta instalación. Recordar que este enganche solo es válido para el Panda 4x4 y el Panda Cross. En esta ocasión montaremos una bola desmontable vertical. Para la instalación de este enganche es necesario que desmontemos el paragolpes. Comenzaremos elevando el vehículo y quitando los tornillos de la parte inferior. Una vez hemos levantado el coche, vemos 4 tornillos que tendremos que quitar, 2 en los extremos y 2 en la parte central. En ambos pasos de rueda nos vamos a encontrar 2 tornillos en esta zona de aquí, uno aquí y otro ahí, y un tercer tornillo que sujeta la esquina. Estos 2 tornillos son tornillos de estrella y el tornillo de la parte superior es un tornillo de Torx de 30. En el paso de rueda derecho, exactamente la misma tornillería. Abriremos el maletero y tenemos a la vista los tornillos que sujetan frontalmente el paragolpes. Ambos tornillos son de Torx de 30. Antes de retirar el paragolpes tenemos que tener muy en cuenta lo siguiente. Esta moldura negra que vemos aquí está enganchada con esta moldura del paragolpes. Yo procedo de la siguiente forma. Con la ayuda del sacagrapas plástico levanto y suelto esta zona de aquí. Fijaros bien, que ahora lo vais a ver. Esto es lo que encaja con la moldura que vemos en la aleta. Repetimos la operación en el lado derecho. Retiramos el paragolpes y retiraremos los conectores, tanto del antiniebla como de los sensores y la marcha atrás. Retirado el paragolpes, tendremos que retirar también el refuerzo metálico. Muy importante que antes que lo retiremos, quitemos todo el cableado que lo sujeta. Dependiendo de las versiones, como es el caso de esta, que es gasolina, nos encontraremos también un respiradero que tenemos en esta parte de aquí. Esta es la tubería que os comentaba, que es el respiradero. Tendremos que retirarle esta grapa. Para retirar el refuerzo veremos que tiene 3 tuercas en el lado de la izquierda y 4 en el lado de la derecha, al igual que el enganche que le vamos a montar. Debido a la masilla que une el travesaño con el vehículo, tendremos que retirar el exceso de masilla para despegarlo de la carrocería. Retiraremos el refuerzo, este ya no se utiliza. Para que el enganche asiente bien sobre los puntos de anclaje, le retiraremos el exceso de masilla. Una recomendación que os hago es proteger la zona sobre la cual va a apoyar el enganche. De esta forma evitaremos la oxidación. Yo le doy un poquito de pintura y de esta forma protegemos contra el óxido. Antes de colocar el enganche y como último paso tendremos que quitar este tapón de goma que tenemos donde va uno de los puntos de anclaje del enganche. En el orificio que vemos aquí es donde va ubicado el grueso con la rosca. Nos ayudaremos de un destornillador o similar para colocarlo en su ubicación. En el lado de la derecha haremos la misma operación. Colocaremos el enganche
sujetaremos con la arandela y la de tuerca en ambos lados para evitar que se nos caiga. Para colocar este punto me ayudo de un destornillador para centrar el orificio y colocamos el tornillo. Son tornillos de 12-40 con arandela Grover. En el lado de la izquierda realizaremos la misma operación. Me ayudo del destornillador para centrar el orificio. Colocaremos el resto de arandelas y tuercas que sujetan el enganche. Recordad que en este lado tenemos 3 puntos y en el otro lado son 4. Colocaremos los tornillos de 12-25 tanto en el lado derecho como en la parte superior izquierda. Y en el punto de la parte inferior izquierda tendremos que colocar el tornillo de 12-35 con el ángulo que sujeta la base de enchufe y la anilla de seguridad. Una vez hemos colocado el enganche, tendremos que volver a sujetar todo el cableado. Empezaremos sujetando el tubo a la pieza plástica que lleva ya el vehículo. Para ello realizaremos un orificio retiraremos la abrazadera que sujeta el tubo para volver a usarla. Colocaremos la pieza que hemos retirado y sobre esta la tubería. Para sujetar el resto del cableado actuaremos de la siguiente forma. Iremos sujetándolo con las grapas que lleva, realizando previamente un orificio en el plástico. Tensamos el cable, vemos a qué altura nos queda la grapa y realizamos otro orificio. Colocamos la grapa y de esta forma es como nos quedará el cableado. Una vez hemos aproximado toda la tornillería, pasaremos a dar el par de apriete. Tener en cuenta que tenemos tornillos de 12 tanto en la bola como en la parte inferior y los tornillos de 8 que tenemos que dar el par de apriete necesario. La base de enchufe la pondremos con el tornillo de 10, la arandela metálica, a continuación separando con el soporte de base de enchufe la arandela plástica y pondremos la tuerca autoblocante. Le daremos el par de apriete necesario como para que suba y baje con facilidad, pero que no se caiga por el peso de la base de enchufe. Terminado la instalación del enganche, llega el momento del kit electrónico y el kit recomendado es nuestro kit Aragón Pro, que irá conectado directamente a los pilotos, teniendo en cuenta que este vehículo lleva la señal de antiniebla en la parte inferior y también la de la marcha atrás. El resto lo colocaremos directamente sobre los pilotos. Eso sí, tendremos que localizar un cable de positivo y ahora os voy a mostrar cómo hacer el montaje de este kit electrónico. Para introducir la instalación al interior lo haremos por la misma goma que sale el cableado hacia el paragolpes. Vamos a ir destapizando y así veremos más claramente por dónde vamos a pasar el cableado. Retiraremos la moldura de entrada al maletero. Para ello quitaremos las grapas que lleva en el interior, una en esta ubicación y otra en esta otra. Con la ayuda del sacagrapas levantaremos hacia arriba y ya podemos sacar toda la moldura. En esta ubicación es donde van las grapas que os comentaba. Retiraremos también el tapizado, quitando la grapa que vemos aquí, el tornillo de la parte superior, tumbaremos el asiento
Quitaremos el tornillo que tenemos en la parte de aquí. Y ya tenemos acceso al lateral para poder llegar al cableado que va a los pilotos y poder ubicar en esta zona de aquí la centralita. Colocaremos la base de enchufe y hay que tener en cuenta, como siempre os digo, que si vamos a hacer el recorte del paragolpes y queremos evitar en la medida de lo posible ese recorte, yo lo hago de la siguiente forma: la tapa abre de forma lateral, así evita colisionar con el paragolpes y el recorte es mucho más pequeño. Un pequeño truco: en el orificio que nos queda libre entre este tornillo y este, yo le pongo una brida para que de esta forma el cable de la base nos quede sujeto, evitando así que colisione con la parte del vehículo, en este caso el tubo de escape. Fijaros que dejo siempre una holgura suficiente en el cableado para que pueda subir y bajar con normalidad la base de enchufe. En la goma del cableado que sale hacia el paragolpes vamos a realizarle un orificio, teniendo muy en cuenta el no dañar el cableado que va en el interior. Yo me ayudo de esta fresa para realizarle el orificio. Para facilitar la entrada del cableado al interior, uso un poco de aceite para que el paso del cable sea más sencillo. Ya tenemos el cableado en el interior. Yo lo he dejado ya preparado y encintado y aquí podéis ver el cable de positivo de contacto y el de positivo directo, que si fuese necesario conectarlos tenéis los kits disponibles en nuestra página web. Como el cliente no lo ha solicitado, lo dejaremos encintado junto al resto del cableado. Conectamos la centralita con el cableado y con la ayuda del adhesivo de doble cara lo sujetaremos al vehículo. Como tenemos disponible el tornillo de masa original del vehículo, lo colocaremos ahí. Retiramos la tuerca, colocamos el cableado de nuestra instalación y volvemos a colocar la tuerca. Si os fijáis, tenemos ya el cableado distribuido. El positivo lo vamos a pasar a la parte delantera. El cable del intermitente izquierdo, posición izquierda, y el freno lo tenemos también para cogerlo en el piloto. Con la ayuda de las bridas sujetaremos el cableado y lo distribuiremos a lo largo del vehículo. Cortamos las bridas. Aquí veis también que tengo ya todo el cableado pasado. En esta zona de aquí realizaremos el empalme del cable de la marcha atrás y el antiniebla, por eso el cable llega hasta aquí. Y el cable del intermitente y de la posición lo pasaremos a lo largo del vehículo hasta el piloto derecho. Este que veis aquí es el cableado que sale al paragolpes. Y en estos dos cables es donde vamos a realizar el conexionado del cable de antiniebla y el cable de marcha atrás. Hemos quitado la protección del cableado y ahora realizaremos el conexionado. El cable marrón con una línea gris es el cable de antiniebla, que irá con el cable azul de nuestra instalación. El cable gris con línea verde es el cable de marcha atrás, que es el cable naranja de nuestra instalación. Si os fijáis, en el lado izquierdo tenemos un mazo de cables, el cual lleva los sensores de aparcamientos y muchas más otras funciones que lleva al portón. Para evitar estar buscando entre tanto cableado
y hacer el conexionado más simple, lo que voy a hacer es retirar el piloto y conectar justo detrás de este. De esta forma solamente son 4 cables los que tenemos que buscar las señales correspondientes. Con la ayuda de la guía vamos a pasar los cables hasta la parte de donde vamos a realizar el conexionado, que es esta de aquí, que está junto al piloto. Como os decía, el conexionado es mucho más sencillo. El cable amarillo con línea roja es el cable de posición de nuestra instalación. Cable negro, al ser posición del lado izquierdo. Cable verde con una línea blanca es el cable de freno, que es el cable rojo de nuestra instalación. Conectaremos el cable azul con línea blanca, que es la señal de intermitencia, con el cable amarillo de nuestra instalación. Con las fichas 3M vemos que el conexionado es muy sencillo y rápido de realizar. Aun teniendo muy poco espacio, vemos que el conexionado se realiza de forma rápida. Ahora estamos en el piloto derecho y hemos llegado con el cableado hasta donde está la salida del cable de la misma forma. Conectaremos en esta ocasión el cable marrón con el cable amarillo negro de la instalación del vehículo. El cable marrón es la posición del lado derecho. Cable azul con línea negra es el intermitente derecho, conectado con el cable verde de nuestra instalación. Si os fijáis, al conectarlo de forma escalonada, cuando ponemos la cinta, el conexionado queda completamente lineal. En este vehículo es necesario que llevemos el cable de positivo hasta debajo del volante, donde encontraremos la caja de fusibles y haremos el conexionado del positivo. Abriremos la puerta trasera, retiramos la goma de contorno y a través de esta, con la ayuda de la guía, vamos a pasar el cableado hasta la parte delantera. Misma operación en la puerta delantera. Si os dais cuenta, el pasar el cableado no es necesario que destapicemos el vehículo. Lo dejaremos en el mismo sitio donde lleva el cableado original del vehículo. Para facilitarnos el paso del cable, vamos a quitar esta tapa. Y aquí tenemos la caja de fusibles. Pasamos el cable y lo dejamos en la ubicación de la caja de fusibles. En la caja de fusibles tenemos que buscar un positivo directo. En este caso vamos a elegir este de aquí. Quitamos el fusible. Tenemos que fijarnos bien en qué punto tenemos el positivo directo. En este caso, aquí es donde llevamos la entrada. Pondremos el fusible de 20 amperios que lleva el vehículo en la primera ubicación. Y a continuación el de 15 amperios, que es el que protege nuestra instalación. Recordaros que este es el pin de entrada, que lo pondremos donde llevamos el positivo, que es ahí. ¿Vale? Una vez hemos terminado de hacer el conexionado del positivo, podremos pasar a la comprobación. En esta ocasión estamos utilizando nuestro tow bar tester para comprobar que todo funciona correctamente. Como siempre os digo, usar un comprobador el cual tenga un mínimo de resistencia y no uséis ni voltímetros ni puntas de prueba. Antes de colocar el paragolpes, realizaremos el recorte. Lo marcaremos y teniendo muy presente el tipo de bola que estamos montando. En esta ocasión es bola desmontable, vertical, y tenemos que dejarle en el lado
que veis aquí, más recorte debido a que lleva ahí la base de enchufe retráctil. El recorte es tal y como marcan las instrucciones. Realizado el recorte, con la ayuda de nuestro pajo de fibras, lo afinaremos. Terminado de hacer el recorte, colocaremos el paragolpes. Colocaremos la bola y bajaremos la base. Si os fijáis, lo que os comentaba de la tapa es por esto. Y con esto damos por finalizado el montaje de este Fiat Panda. Hasta la próxima.